va a levantar un poquito la hoja topadora para no seguir excavando. Entonces solamente va a ser un trabajo de empuje. Entonces vamos a tener una distancia de empuje hasta donde se encuentre el acopio o en algunos casos hasta un precipicio donde se pueda dejar el material. Y luego va a ser una operación de retroceso y va a regresar al punto original. O sea, el retorno va a recorrer las distancias de empuje y de excavación. ¿De acuerdo? Ingeniero, no está presentando. Gracias. Entonces decíamos que por una parte hemos definido la producción por ciclo de acuerdo a las dimensiones de la hoja topador y luego hemos determinado la duración del ciclo de trabajo, considerando que hay una distancia de excavación, una distancia de empuje y una distancia de retorno. Estas distancias tenemos que transformar conjuntamente con las velocidades que desarrolla la máquina a tiempos, porque lo que estamos queriendo es calcular cuánto dura un ciclo de trabajo. Entonces, el día de ayer hemos visto que el ciclo de trabajo ha de ser igual a la distancia, 2 veces la distancia de excavación sobre la velocidad de excavación. Perdón un ratito. El trabajo ha de ser 2 veces la distancia de excavación sobre la velocidad de empuje, porque hemos dicho que la velocidad de excavación es la mitad de la velocidad de empuje. Por eso que aparece este 2 multiplicando la distancia de excavación, más la distancia de empuje sobre la velocidad de empuje, más las 2 distancias sobre la velocidad de retroceso. La productividad teórica, de acuerdo a esto, tomando en cuenta las dimensiones de la máquina, principalmente de la hoja topadora, las velocidades que puede desarrollar y las distancias de obra, podemos sacar la producción teórica. La producción teórica, que después hay que afectar por los factores que intervienen en la producción de la máquina, que hemos visto en el tema inicial, adhesual a Q minúscula, que es la producción por ciclo, es el valor del volumen que se acumula delante de la hoja topadora, multiplicado por 60, que hemos dicho es un factor de conversión, o sea, 60 es minutos por hora, dividido entre la duración del ciclo. Reemplazando, podemos decir que la productividad teórica es igual a 0,48 por la altura de la hoja topadora al cuadrado, por el ancho de la hoja topadora, multiplicado por 60, dividido entre la duración del ciclo. Si hacemos la operación de 0,48 por 60, resulta que es igual a 29 por la altura de la hoja topadora al cuadrado, multiplicado por el ancho de la hoja topadora, dividido entre la duración del ciclo. Pero este valor nos va a dar la productividad teórica. Esa productividad tenemos que corregir considerando los factores que interfieren a que la máquina pueda producir al 100%. Entre estos factores tenemos el factor de eficiencia del trabajo. Dijimos que es la cantidad de minutos que efectivamente trabaja el operador por cada hora transcurrida. Dijimos que un buen factor podría ser 50 minutos por cada hora transcurrida. Entonces 50 sobre 60 nos da un factor de 0,83. Entonces nuestro factor de aprovechamiento del tiempo T minúscula ha de ser 0,83 en condiciones apropiadas de trabajo. Hablamos también que
la habilidad y la experiencia del operador va a hacer que la máquina produzca más o menos. Tenemos un factor de mano de obra. Para un buen operador podemos utilizar un factor de 0,9, pero si fuera excelente y con mucha experiencia, incluso podemos utilizar 1. Pero en general vamos a utilizar 0,9. Luego tenemos el factor de altura sobre el nivel del mar que afecta a todas las máquinas. Dijimos que de acuerdo a criterio de los fabricantes, de 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar, no existe ninguna alteración de la capacidad de producción, porque la potencia del motor, el aprovechamiento de la potencia se mantiene constante. Pero a partir de los 1000 metros hacia arriba, existe una pérdida de potencia de 1% por cada 100 metros que nos alejamos del límite de 1000. Por eso decíamos que en el caso de Cochabamba, que estamos 1500 metros sobre el límite fijado por los fabricantes, tenemos una pérdida de potencia del 15%. Hemos dicho 1% por cada 100 metros, como es 1500, entonces es 15%. Entonces, la altura sobre el nivel del mar en Cochabamba nos va a producir una pérdida de potencia del 15%. Y esta pérdida de potencia vamos a compensar incrementando la duración del ciclo de trabajo en el mismo porcentaje. Luego tenemos factores particulares, donde encontramos el factor de material, que representa la dificultad, la dureza que tiene el material y la dificultad que ofrece a la penetración de la cuchilla, la dificultad que ofrece el material a ser excavado. Luego vamos a tener un factor de empuje F sub H, que es la dificultad que ofrece el material a ser empujado. Si tenemos, por ejemplo, una arcilla con contenido granular en estado húmedo, es un material pegajoso. Entonces, la dificultad de empuje ha de ser mayor. En cambio, si fuera una arena suelta que esté seca, entonces se va a empujar con facilidad. Y también tenemos el factor de pendiente. Lógicamente que si la máquina está trabajando contra la pendiente, en sentido contrario a la pendiente, va a haber una disminución de la capacidad de producción, porque el motor, para empezar, va a hacer mayor esfuerzo. En cambio, si trabaja en bajada, lógicamente se facilita el trabajo de la máquina e incluso se podría incrementar la capacidad de producción. Si tienen preguntas. Entonces dijimos también que los factores constantes en una obra, en una misma obra, han de ser el aprovechamiento del tiempo, porque eso depende sobre todo de la organización y los controles que tiene la empresa. Y también para el mismo operador, para el mismo nivel de control y de calificación de operadores, vamos a tener el mismo valor del factor de habilidad del operador. Entonces, juntando ambos, podemos tener un factor de eficiencia del trabajo. Entonces, ¿qué vamos a denominar E? El factor de eficiencia del trabajo, por tanto, ha de ser el aprovechamiento del tiempo T minúscula por la habilidad del operador O minúscula. Entonces, con esos factores, nuestra fórmula finalmente va a ser igual a 29 por la altura de la hoja topadora al cuadrado, por el ancho de la hoja topadora, por el factor de material, por el factor de hoja, por la pendiente y por el factor de eficiencia del trabajo, dividido entre la duración del ciclo por 1 más 8. Hemos dicho que vamos a incrementar la duración del ciclo en el mismo porcentaje de pérdida de potencia debido a la altura. En este caso, H va a estar escrito en decimales. Si fuera Cochabamba, H sería 0,15. Entonces, ha de ser la duración del ciclo multiplicado por 1,15. Si tienen preguntas. Al iniciar una obra, normalmente
se va a hacer de principio un trabajo de limpieza para poder sacar toda la capa vegetal, ya sean arbustos, hierbas, etcétera, porque lo que se pretende es que el material que excavemos se pueda utilizar en la construcción de terraplenes. Y los materiales vegetales son nocivos, son malos para la construcción de terraplenes. Por eso es que inicialmente se hace una limpieza y desbroce de arbustos, de hierba y de capa vegetal. Entonces, en ese caso, de acuerdo a la altura del monte, de los arbustos que vamos a limpiar, los tractores tienen un rendimiento, una capacidad de producción que de acuerdo al Servicio Nacional de Caminos, tenemos estándares que están en función de los HPs de potencia del motor. Si fuera monte alto, ha de ser 2/10 de hectárea por hora por cada HP de potencia. Si tenemos un monte medio, ha de ser 35 100 milésimos de hectárea por hora por HP de potencia de la máquina. Para monte ralo ha de ser 45 100 milésimos por hectárea por cada hora y por los HPs que tenga la máquina. Por ejemplo, para monte medio, si tenemos un tractor de 7 que tiene un motor de 200 HPs, entonces nuestra producción en la limpieza de capa vegetal y desbroce de maleza sería igual. ¿Cuánto da 0,0035 por 200? Cero coma cero siete, ingeniero. ¿Cuánto? 0.07, ingeniero. Esto se ha movido. ¿Cuánto sería? ¿Cero coma cuánto? 0.7. 0,7 de hectárea. Voy a escribir aquí. Por hora. Y eso significa 7,000 metros cuadrados por hora. Una hectárea tiene 10,000 metros cuadrados. Entonces, de esa manera, con Disculpe, esta, era 0.07, ingeniero. ya, entonces corregimos. Entonces sería solamente 700, ¿no? Entonces sería 700 metros cuadrados por hora. Si tienen preguntas, nada, entonces vamos a hacer un ejercicio.
Para hacer de manera ordenada vamos a utilizar un tipo de planilla que usábamos hace algún tiempo. Después cambiamos a la planilla de Excel para hacer todas las productividades en uno. Pero he visto que no ha dado mucho resultado en los anteriores semestres. Entonces vamos a volver a esta planilla individual para el cálculo de productividad. Entonces ahora estamos hablando de la productividad de los tractores. Entonces vamos a anotar la máquina y la marca. Entonces tenemos un tractor, marca Caterpillar, modelo de 8N. Viendo la información del fabricante, podemos poner como información complementaria sus HPs. Entonces necesitamos sacar las dimensiones de la máquina de la información del fabricante. En cambio, la distancia de corte, la distancia de empuje, son datos de la obra. Por ejemplo, nos dicen que la distancia de corte es 20 metros, de acuerdo a la información de la obra, y la distancia de empuje 15 metros. Luego, también las velocidades podemos sacar de la información del fabricante. Cuando hablamos de la transformación que ocurre con los volúmenes de trabajo, habíamos hablado del factor volumétrico, porque la productividad de las máquinas se mide en volumen suelto, en este caso después de que el tractor ha excavado. Entonces la fórmula que hemos visto nos va a dar en metros cúbicos sueltos. Para poder hacer que este volumen sea en metros cúbicos en banco, multiplicamos por el factor volumétrico, que es un dato que hemos dicho se puede obtener en laboratorio o de una tabla que tenemos en el texto. Digamos que tenemos un factor de 0,88 como factor volumétrico. Alguna vez queremos relacionar con la cantidad de metros cúbicos que se requiere para un determinado terraplén, también podemos transformar a volumen compactado, multiplicando por el factor de compactación o de compresibilidad. Luego tenemos datos de tiempo. El factor, los datos generales de la máquina. Para el factor de tiempo hemos dicho que en general vamos a utilizar 50 minutos por hora transcurrida y eso nos da 0,83. El factor de mano de obra dijimos 0,9. El factor de eficiencia en el caso de los tractores sería 0,83, por el mano de obra sería 0,75 en redondo. También de información del factor de hoja, en el texto tenemos una guía para determinar el factor de hoja y el factor de material. Nos dicen que el factor de hoja es igual. Ahora vamos a sacar del texto. El terreno es plano, por lo tanto la pendiente, el factor de pendiente ha de ser 1. La altura sobre el nivel del mar, digamos, consideremos Cochabamba, sería 2.500 metros. En ese caso, el incremento por altura va a ser 0,15 o 15%. Entonces vamos a la información que tenemos en el texto. Tenemos esta tabla. Es un D8R. Además, tenemos que especificar qué tipo de hoja topadora va a utilizar. Entonces, aquí dentro de la oferta que tenemos del fabricante, tenemos la hoja universal U, la recta, no, la orientable y la hoja universal. Vamos a considerar que es una hoja orientable. Dice que en este caso de girar hasta 25 grados. Entonces, vamos a notar que se trata de una hoja orientable o hablable. Hoja topadora sería angle 2, 0. Denominamos con letra, ¿no? Sería el tipo A, que se refiere a una hoja angulable u orientable.
Pues para esa hoja sacamos sus dimensiones. Nos dice que tiene un ancho de 4,99 y 1,174 la altura. Pues la hoja tiene un ancho o un largo de 4,99. 1,174 y 4,99. Luego también podemos sacar las velocidades que nos da como referencia el fabricante. Cuando trabaja, lógicamente va a ser un trabajo en primera. El retorno puede ser en segunda. Entonces nos dice que va a desarrollar un trabajo 3,5 kilómetros por hora. Y cuando retorna, 6,20. ¿Por qué va a retornar en segunda? Las otras velocidades solamente se aplican cuando el tractor se mueve de un lado a otro sin realizar trabajo. Entonces aquí tenemos la velocidad de avance, que es igual a 3,5 kilómetros por hora. La velocidad de retorno es 6,20. No anoto directamente en la tabla porque para aplicar la fórmula la velocidad tiene que estar en metros punto, porque la duración del ciclo tiene que salirnos en minutos. ¿Cuánto ha de ser 3.500 entre 60? ¿58 cuánto? Vamos a poner en redondo siempre. Sería 58 solamente. Si pasara de 0,5 subimos arriba. Y 6.200 entre 60. 103 metros minuto. Entonces nos faltaría ver el factor de hoja, el factor de material. Tenemos esto en la tabla, tenemos dos versiones del texto, ¿no? Uno que está en PDF, que es digamos, una copia de una descripción que hicimos, pero en realidad es el mismo texto que yo elaboré años anteriores, lo único que se ha hecho presentación ya en LaTeX, con una presentación de fórmulas en formato científico. Pero en general todo el contenido es el mismo.
Pues aquí tenemos los factores de hoja. Dice que cuando tenemos un empuje fácil con cuchilla llena para tierra suelta con bajo contenido de agua, terrenos arenosos, tierra común, materiales previamente amontonados, pero podemos usar de 0,9 a 1,10. El promedio sería 1. Si tenemos un empuje promedio, va a dar en tierra seca, pero imposible de empujar con cuchilla llena, se puede dar en el caso de suelo con grava, arena, roca triturada. El factor ha de estar de 0,7 y 0,9. Puede haber un empuje de dificultad moderada. En el caso, quiere decir que el material tiene un alto contenido de agua. Puede ser una arcilla pegajosa, que puede estar mezclada con cascajo, arcilla, etc. En este caso vamos a tener un factor de empuje que va a estar entre 0,60 o 0,70. El factor de empuje está llamando factor de hoja. Y finalmente, un empuje difícil cuando tenemos roca dinamitada o fragmentos grandes de roca. En este caso, el factor de hoja de variar de 0,40 a 0,60. Vamos a tomar condiciones promedio. De 0,70 a 0,9 sería 0,8. Entonces, nuestro factor de hoja ha de ser 0,8. Aquí tenemos el factor de pendiente. Si es terreno plano, el valor lógicamente va a ser 1. Si está trabajando en bajada con una pendiente descendente de 5, sería 1,07. Pendiente descendente de 10, 1,14, y si fuera 15%, 1,20. En cambio, si es en subida, con una pendiente de 5% sería 0,93, con una pendiente de 10% sería 86 y con una pendiente de 15% 0,77. Tenemos el factor de material. Dice para suelo suelto amontonado, tierra no compacta, arena, grava, un valor de 1. Tierra compacta, arcilla seca, suelos con menos del 25% de roca, que sería nuestro caso para el ejemplo, ha de ser 0,9. Pero si tuviera un contenido de roca de hasta 50%, sería 8. Si fuera roca escarificada o dinamitada, con roca hasta 75%, sería 0,70. Entonces vamos a utilizar con 25% de roca, que nuestro factor de material sería 0,9. Entonces tenemos todos los valores. Entonces nuestros datos para el cálculo del ciclo de trabajo sería la distancia de excavación 20, la distancia de empuje 15, la velocidad de avance 58 y la de retroceso 103.
duración del ciclo hemos dicho que es igual 2 veces la distancia de excavación, que es 20, dividido entre la velocidad de empuje, que es 58. Más la distancia de empuje, que es 15, dividido también entre la velocidad de empuje, que es 58. Y más la suma de las distancias, o sea, la distancia de retorno, que sería 20 más 15, va a ser 35. Y eso dividido entre la mitad de regreso, que es 103. ¿Cuánto da eso? 1,29. 1,28. Redondar tiene que ser, ¿no? 1.29. 1,29. 1,29. Y esto está en minutos. Ahora ya podemos aplicar la fórmula. Entonces aquí podemos reemplazar ya los valores en la fórmula directamente. Es 1,17 y 4,99. Uno 17 al cuadrado, multiplicado por 4,92. Ahí fíjense, multiplicado por el factor de material, factor de hoja. 0,8 y 0,9. Esto además es 4,99. Multiplicado por el factor de material, que es 0,9, por el factor de hoja, que es 0,8. Hemos dicho que el terreno es plano, por lo tanto, pendiente es 1. El factor de eficiencia del trabajo
multiplicando la eficiencia de aprovechamiento del tiempo con la habilidad del operador, sería 0,75. Y esto va a ser dividido la duración del ciclo es 1,29. Multiplicado por 1 más el incremento debido a la pérdida de potencia, que es 0,15. ¿Cuánto da eso? $70.8 me dijo. 72.11. ¿Cuánto? A ver, revise. 72.11, Inge. Sí, ya no se me sale eso. 72.11. Hemos dicho que por definición la productividad se mide después de que el material ha sido excavado. Por lo tanto, es un metro cúbico, son metros cúbicos sueltos por hora. Pero en general vamos a necesitar tener productividad en banco para compatibilizar con los volúmenes de trabajo. Entonces, la productividad en banco ha de ser igual a 72.11 multiplicado por el factor volumétrico. Nuestro factor volumétrico es 0,88. Al ser por 0,88. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto? 63.46. Punto 46. Y estos se han vuelto metros cúbicos en banco por hora. Entonces, así de una manera sencilla podemos sacar la productividad del tractor. Entonces, esta planilla que les estoy mostrando, tienen que complementar con esta segunda parte que es de los cálculos. Está separado la producción por ciclo, la duración del ciclo, la productividad que nos daba 72.2, en banco 73.5. Entonces, si ustedes le ponen fórmulas aquí, directamente con esta planilla van a poder sacar la productividad de un tractor para diferentes alturas. Si quieren, le pueden poner otro dato de alturas, que puede ser 500, 600, 650, 1500, 3000, etc. Entonces, para el examen, para que no estén ahí haciendo garabatos, van a utilizar estas planillas en formato Excel. Si tienen preguntas. Vamos a hacer un segundo ejercicio, porque esto quede claro.
Supongamos que estamos trabajando en Yacoiba, que está a 650 metros sobre el nivel del mar. Nuestro factor volumétrico nos dice que es 0.91. El de compactación, por lo pronto, no necesitamos. El factor de tiempo en general 0.83, el de mano de obra 0.9. Por tanto, el factor de eficiencia del trabajo 0.75. Digamos que en este caso tenemos un material duro con un contenido de roca hasta 50%. Entonces nuestro factor de material sería 0.8. Y también tendríamos un empuje promedio. Estaría también con 0.8. Entonces nuestro factor de hoja sería 8 y también el factor de material 0.8. Seguimos con terreno plano. ¿Cuánto va a ser el incremento por altura sobre el nivel del mar? Ha de ser 0. Porque no hay incremento, estamos debajo de los metros. Entonces sí, va a ser 650 metros. Vamos a ver otro tractor. Digamos también un tractor marca Caterpillar, pero uno más pequeño. El tractor de 6R. Y buscamos los datos del fabricante. Entonces hemos dicho que vamos a trabajar con un D6R. Este D6R nos ofrece el fabricante que puede... Vamos a hacer el D6D, que es un tractor más pequeño. Pero solamente la oferta es en hoja angulable. Entonces, si hacemos el D6R, sí tenemos posibilidad de tener hoja recta. Entonces, vamos a hacer el D6R con hoja recta. Entonces, la hoja topadora debe ser S, que hemos dicho que es la hoja recta. Sacamos las dimensiones de la hoja topadora. Entonces, para una recta, hoja recta S, ha de ser igual 1,257 y 3,86. El ancho sería 3,36. Aquí nos dicen que la distancia de corte, como es un tractor más pequeño, va a ser 20 metros. Y el material se va a empujar más lejos, a 25 metros.
¿Qué velocidades tenemos para esta máquina de acuerdo a la información del fabricante? En primera, como es más liviano, puede desarrollar hasta 4 kilómetros por hora en empuje y en retorno 710. 4 y 710. ¿Cuánto es 4000 entre 60? 67. 66.67. 67 en redondos, ¿no? 67 metros minuto. Y 7100 entre 60, 118. 118. Y sacamos la duración del ciclo de trabajo. Es decir, ha de ser igual a 2 veces la distancia de excavación, que es 20, multiplicado entre la velocidad de empuje, que es 67, más la distancia de empuje, que es 25, dividido entre la misma velocidad, que es 67, más la suma de las distancias para tener la distancia de retroceso, que sería 45. Dividido entre la velocidad de retroceso, que es 118. ¿Cuánto da eso? 1.35. ¿Cuánto? 1.35. 1.35 minutos. Con eso podemos calcular la productividad. Que ha de ser, si vemos la fórmula, para orientarnos sería 29 por A cuadrado, por L, por M, por FH, por P.
La altura es 1,17, ¿no? Al cuadrado por 336 multiplicado por los factores de material, que es 0,8, el factor de hoja también 0,8, el factor de eficiencia, que es 0,75. Y esto ha de ser dividido entre 1,35 directamente, porque no hay incremento debido a la altura sobre el nivel del mar. ¿Está bien la fórmula? Al cuadrado LM está bien, ¿no? Sí, está bien. 55 está bien. ¿Cuánto? 55. Más fuerte, no escucho. 55, Inge. 55 redondos. Sí, redondos, Inge. Entonces estos hemos dicho que siempre sale en metro cúbico suelto. Necesitamos convertir a volumen en banco. O sea, de ser igual a 55 multiplicado por el factor volumétrico, que es 0,91. ¿Cuánto da eso? Cincuenta cero cinco. 50,05 metros cúbicos en banco por hora. Entonces, de esa manera sacamos de manera sencilla la productividad de los tractores. Entonces, lo importante es que ustedes se hagan planillitas similares a las que les he mostrado para poder sacar en forma ordenada. Y además se puede sacar muy rápido teniendo ya las fórmulas en la planilla Excel. Si tiene puntos. Si hay alguna pregunta, alguna duda al respecto. Una consulta. Sí, claro. Me acabo de inscribir el viernes y la clave de Classroom sí me mandaron ayer y no entra la clave de Classroom. Dice que no hay clase con esa clave. Claro, porque ahora estamos utilizando correos institucionales. Yo tengo que invitarte a que entres a mis clases y eso se hace con tu correo institucional. No hay otra forma de entrar. Ya, ¿y cómo pudiera entrar? Usted me tenía que mandar invitación. Vos,
vos tienes que mandarme tu correo institucional y con eso Ya. yo pongo en el Classroom y te va a invitar la plataforma para que ingreses al aula. Ya. Pero de entrada vas a estar en rojo, porque el inscribirse a estas alturas significa falta de responsabilidad y eso no es bueno. Ustedes están ya muy prontos a ser ingenieros civiles, yo creo que la responsabilidad es en todo momento. Entonces, esa es la forma, mandar correo y con el correo institucional yo les habilito. Ya. Si Gracias. tienen otras preguntas, nada, todo está claro. Inge, disculpe, ¿a dónde debemos mandar el correo institucional? Ustedes mándenme también a mi correo institucional. Oh, no tenemos su correo, ingeniero. Pues si todos ya me han mandado. Es Jaime Ayllón, seguido, ¿no? Todo en minúsculas. .a @fcit.ums.edu.bo. Ya saben, los que recién están inscribiendo están en rojo. Así que tienen que hacer méritos para que les borres. Igual hay varios inscritos que no han entrado hasta ahora, a pesar de que están habilitados para entrar. Si tienen preguntas, nada. Bueno, espero que así sea, que todo esté claro, que me hayan entendido completamente.